Sin embargo, hasta ahora ninguno de los métodos ha atacado el origen de la escritura, ni su contenido, ni su espiritualidad inmersa. A partir de aquí, iniciando con la teoría del acomodamiento, esta generalidad comienza a cambiar. Uno de los intérpretes, Johann Salomon Semmler, también llamada la escuela destructiva del racionalismo alemán. Racionalismo trata de sacar del contexto bíblico todo lo que no pueda ser comprobado por el mismo hombre a través de la reproducción del mismo evento. De manera que todo lo que esté escrito en la Biblia y que esté relacionado con milagros, con resurrección, con el perdón a través de la redención por medio de Cristo, del juicio eterno, de la existencia de ángeles, de demonios, todo ello debe considerarse simplemente como un acomodamiento. Un acomodamiento surgido por los autores de la Escritura y también por Jesús, quienes todos se ponen de acuerdo para engañar masivamente a todas las personas que estaban a su alrededor. Rechaza, por supuesto, la doctrina de la inspiración de las Escrituras. No tiene en cuenta el hecho de que muchas personas participaban como testigos presenciales de estos hechos narrados. Simplemente se encarga de hacer a un lado todo lo sobrenatural. Aún, insisto, Jesús mismo se convierte en cómplice de los demás escritores de la Biblia, desconociendo también que la escritura se produjo durante un periodo de alrededor de 1500 años. Muchos de los autores no se conocieron entre ellos, incluso fue escrita en 3 continentes diferentes, en un periodo muy extenso, por alrededor de 40 autores inspirados, y pues, varios de ellos no se conocieron y no tuvieron referencia unos de otros. Sin embargo, la teoría del acomodamiento indica que todos, y especialmente los del Nuevo Testamento, se pusieron de acuerdo para engañar a las personas con respecto a la escritura, y debe ser entendida la escritura no como o no dentro del marco sobrenatural, sino simplemente como una historia que narra hechos de algunas personas que vivieron durante cierta época de la humanidad. De allí comienza a derivar el método de interpretación moral y materialismo dialéctico. Es un método expuesto, entre otras personas, por Carlos Marx. Marx establece que la religión es un problema social y es un resultado, es una respuesta a las necesidades de la gente, especialmente de los más pobres. Hay que entender un poco también el contexto social de aquella época. La organización romana, influenciando ampliamente la sociedad, diciéndole a la gente que entre más pobres, más cerca están de la salvación. Y Marx interpreta esto como que los pobres se inventaron la religión como una manera de tranquilizarse, como una manera de tener un cierto mejor nivel de vida, pensando en un futuro que va a ser mejor que el que tienen actualmente. Que les es prometida una vida eterna con felicidad, con salud, con prosperidad, y que eso resulta simplemente ser un engaño social. De manera que es importante abolir, para Marx, es importante abolir la religión, destruir la religión, y que el único valor y la única manera en la que debe interpretarse la escritura es para confirmar que la verdadera religión es la religión de la razón. Hasta el punto en que este método expresa su principal frase en contra del mundo espiritual, y es que la religión es el opio del pueblo. No estamos en contra, por supuesto, que la gente tenga derecho a trabajar, tenga derecho a ganar lo justo por su esfuerzo, incluso que formen negocios, que formen empresas, de manera que no aceptamos tampoco que el cristiano deba ser una persona condenada al fracaso económico, a la miseria, al sufrimiento económico. Tampoco compartimos ninguno de esos dos extremos. El método mítico es un método
contemporáneo del método de interpretación moral y el materialismo dialéctico. En este caso, uno de sus autores es David Federico Strauss. Y aquí hay dos puntos importantes por destacar. El primero, que Jesús pues falleció, pero realmente no resucitó, sino que sus seguidores honestamente se convencieron de que había sido así. Acá, a diferencia del modelo en el que todos se ponen de acuerdo a propósito, acá no, acá simplemente pues se pusieron de acuerdo, pero honestamente engañados, de manera que comenzaron a asociar todos estos ideales mesiánicos. Eso de una parte. De otra parte, es un sistema basado en el entender de que Dios no es una persona específica, sino que Dios es como en general todo lo que nos rodea. Está fundamentado en la doctrina panteísta de Hegel. Concebimos al mundo o concibe al mundo como una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad, esa deidad a quienes los monoteístas llamamos Dios, son equivalentes. Es decir, Dios como tal no existe como persona, pero sí es un Dios universo. Es como cuando alguien dice gracias a la vida, porque tengo mi familia, gracias a la naturaleza que me provee, gracias a la madre tierra que nos alimenta, gracias en general al universo, porque si reconocen a Dios como tal y decir gracias a Dios por mi familia es entender que Dios es una persona con quien debo entenderme en el futuro y esto le causa mucha preocupación a algunas personas que les prefieren terminar entendiendo que Dios es el universo que les provee. El método naturalista, uno de sus exponentes, Paulus, sí acepta en este caso la verdad histórica de las narraciones bíblicas, pero la interpretación o la forma de interpretarlas, el origen de ellas es un poco diferente. Básicamente rechaza todo aspecto sobrenatural también sobre los milagros. Explica, por ejemplo, que el evento en el cual el apóstol Pedro camina sobre las aguas, realmente lo que estaba sucediendo es que el apóstol caminaba sobre la arena, que Jesús caminaba sobre la arena, que Pedro se hunde en, en, algún, en alguna malformación geográfica y Jesús llega en su rescate, pero realmente es, para ellos el decir que caminaban sobre las aguas es una forma, un recurso literario. Lo que realmente ocurría es que estaban caminando sobre la playa, sobre la arena de la playa. En el otro evento que mencionamos acá en la imagen, estamos hablando acerca de Lázaro. Y le dan a Cristo, le asignan a Cristo unas características especiales como médico, un gran curandero, que descubrió gracias a los síntomas que le han sido contados que Lázaro pues realmente no estaba muerto, sino que en términos del día de hoy había sufrido un desmayo o estaba en estado de coma, de manera que le creían muerto, pero gracias a esas grandes habilidades que él tenía como médico, como curandero, más adelante logra resucitarlo y lo mismo ocurre con los demás eventos relacionados con milagros que tienen que ver con la salud y que están reflejados en las escrituras. Tenemos el método apologético. Este es un método que se crea como respuesta a todos estos métodos que hemos venido describiendo, en donde hay un ataque sistemático a las escrituras o al origen de las escrituras. Es una respuesta al escepticismo, una respuesta al racionalismo, pero es una respuesta mal orientada. No estamos en contra de la apologética, de la defensa de la escritura, al contrario, la defensa de la escritura, como lo dice ella misma, debe hacerse fervientemente. Sin embargo, acá encontramos una colección atómica de textos en la escritura. Los pasajes se extraen de su contexto, los versículos se extraen y se diseñan enseñanzas a partir de la sumatoria de estos pequeños párrafos, pequeños versículos salidos de contexto. Tenemos un ataque que ha provocado cualquiera de los métodos racionalistas o escépticos. Tengo una hipótesis preconcebida para la defensa de ese ataque y extraigo de la escritura una especie de rompecabezas mediante el cual armo un mensaje, organizo un mensaje que, pues, si bien extrae palabras, no extrae un texto
que realmente sea capaz de anteponerse o de enfrentar el ataque que están haciendo en contra de las escrituras, de manera que es una defensa con armas equivocadas, una defensa deshonesta. No estamos, por supuesto, de acuerdo con este método de interpretación. El método coaching, que también es derivado del método apologético, llamado Escuela de Liderazgo y Autosuperación. Uno de sus exponentes, John Maxwell, hacer un especial énfasis en el magnetismo, en el líder, en el carisma. Interpretan a Jesús como el primer y mejor coach. Y en palabras textuales de Maxwell, dice lo siguiente: antes que Elías atrajera multitudes, trabajó en las sombras, ayudando a la viuda y a su hijo. Nada sabemos de su vida anterior, pero sabemos que Dios le dio tiempo para cultivar una visión para la vida, aclarar su propósito y darle confianza. Todas estas cosas aumentaron su nivel de magnetismo. De manera que es ese magnetismo, esa autosuficiencia, esa autocapacidad del líder que genera muchísimos de los eventos que ocurren en la escritura. No niegan la escritura como tal, no niegan su autoría, por ahora no se han atrevido a tanto, pero le dan un énfasis demasiado preponderante al líder humano. En palabras de Maxwell, para poder explotar la ley de la influencia al máximo en nuestras vidas, es imprescindible el contar con carisma. El carisma es una atracción personal magnética que atrae a otros hacia el líder. Si bien el papel del líder es importante y no lo desconocemos dentro de la iglesia, entendemos que la escritura debe ser entendida mucho más allá que un manual financiero y de éxito personal, como lo ve el método coaching. Es un método de interpretación, insisto, que no niega la autoría de las escrituras, pero le da una interpretación muy relevante, muy preponderante. Son en gran medida muchísimas más las enseñanzas que se extraen de la escritura relacionadas con liderazgo, con autosuperación y con éxito financiero, que las que están o son pronunciadas en favor de la salvación, en favor de la redención. También han creado un propio lenguaje al que hemos llamado negacionismo del ser cristiano. Es un lenguaje que ayuda a camuflar su condición de ser cristiano. Parece que les avergüenza ser cristiano o no es moderno decir que se es cristiano, de manera que ya no se llaman pastores o profetas, se llaman coach o líderes. No hay templos sino auditorios, no les llaman conferencias, no les llaman servicios sino conferencias. Los grupos de alabanza se llaman bandas y la interpretación de los textos está claramente influenciada por esta visión financiera. La construcción del autoprestigio es uno de sus elementos principales. Finalmente, el método histórico-gramático, del cual solamente voy a hacer una introducción porque el siguiente video va a ser específicamente de método histórico-gramático, en donde se busca conseguir de las escrituras el verdadero sentido, el verdadero significado, el significado preciso que los escritores y el inspirador de la escritura quisieron dar. Es un proceso que se fundamenta en las leyes gramaticales, en el sentido común, en la razón que utilizamos para la interpretación de otros documentos escritos, reiterando el principio de que la escritura, la Biblia, fue hecha para personas, como lo dice el profeta, el apóstol, está escrita en un lenguaje para hombres, para personas común y corriente, está hecho en un lenguaje humano para ser decodificada, leída y entendida por una persona que no tenga grandes argumentos teóricos, científicos, hermenéuticos. Es un documento que está escrito de manera sencilla. El exégeta histórico-gramático básicamente debe tener unas cualidades intelectuales y educacionales, pero no más allá de lo que le permita comprender el texto dentro de su propia narrativa. Eso sí, un alto nivel moral y espiritual para aceptar las demandas de la Biblia sin prejuicios, sin caer en la interpretación fundamentada en sus preconceptos, simplemente queriendo demostrar las verdades de la escritura, investigar el lenguaje, la tendencia de cada libro, entender el idioma del autor, o por lo menos comprender sus principales giros, el dialecto que hablaba el
el escritor o que le imprime al texto su propio estilo, la manera particular de expresión. Básicamente es extraer del texto el verdadero mensaje, hacer la exégesis del mensaje sin darle oportunidad a la imaginación, a la creatividad. En el próximo video, insisto, revisaremos la interpretación del método gramático histórico, una interpretación literal de las palabras en la que participan las figuras literarias, en la que entendemos los diferentes estilos y los diferentes componentes del texto. Muchísimas gracias.